Bienvenidos a una nueva edición de Comarca 27. Saludos desde Almoradí. Hace escasamente unas semanas se puso en marcha la Ruta del Agua, con gran éxito, por cierto, de eso hemos venido a hablar. Y estamos con José Antonio Latorre. José Antonio, bienvenido, una nueva ocasión. Hola Pascual, muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar de la Ruta del Agua y nos vas a contar cómo surge la idea de poner en marcha y en valor algo tan importante como es el agua para Almoradí y para la Vega Baja. Bueno, nos encontramos en uno de los puntos precisamente de esta Ruta del Agua de la que citas. Estamos en concreto en la vereda de Moñino. Esto es un marco que ya llamamos el Mirador de la Huerta, porque bueno, simplemente es un emblema paisajístico. El atardecer aquí es espectacular porque tenemos, como no podía ser de otra forma, el telón de fondo de la Sierra de Callosa. Y bueno, como digo, es parte de esta ruta, una ruta que tenemos, es una ruta circular de 18 kilómetros, con salida y llegada al Ecomuseo, un proyecto que aún no está en marcha, que tenemos próximamente que inaugurar, pero sí ya tenemos en funcionamiento esta ruta. Esta ruta la hicimos hace un par de semanas, con gran éxito, desde luego, de participación, y lo que trata es de destacar, pues eso, la importancia de nuestro regadío, de nuestra huerta tradicional. Al fin y al cabo, tenemos una infraestructura hidráulica que es única en la comarca, en toda la Vega Baja en realidad, y bueno, se debe a una red de acequias y de azarbes que distribuye el agua del río Segura por toda la Vega, y lo que hace es crear riqueza. Al fin y al cabo, me encanta decir que estamos en un jardín comestible. Es un jardín, no son flores en este caso, son alimentos que son lo que se planta y lo que desde luego vemos con los cambios estacionales en cada momento. Luego más tarde hablaremos con Gregorio Canales, que él nos hablará también ahí en el Azud, también un poco de la historia, ¿no?, del río, cómo el agua se deriva hasta aquí. Pero te decía que cómo surge la idea de poner en valor esta Ruta del Agua. Tú, me imagino que como estudioso, ¿no?, que eres, como persona, no sé si hemos dicho que eras, bueno, todo el mundo te conoce, llevas, aparte de la Concejalía de Turismo, llevas también la de Medio Ambiente. ¿Cómo surge la idea esa de poner en valor la Ruta del Agua? Sí, es un proyecto que llevamos varios años trabajando. Yo especialmente estoy muy implicado porque soy un firme creyente de que tenemos que poner en valor esta huerta, y llevamos, como digo, así como 2 años trabajando en el proyecto. Intentamos hacer circular y evitar carreteras, entonces luego vino la Dana, lo que impidió un poco que la pusiéramos en marcha, puesto que esa zona estaba completamente rota, y hasta que no se ha podido arreglar y ya se ha puesto en funcionamiento, no se ha podido hacer el recorrido este circular, y el ponerla en marcha ha sido ahora a raíz de que la Dana se solucionó el problema de la Dana en el Puente del Río, en la zona cero. Y bueno, es el proyecto que llevamos, para mí es un proyecto emblemático de la comarca, y se puso en marcha, como digo, hace mucho tiempo, aunque es ahora cuando lo hemos podido inaugurar. ¿Y qué vemos? Tramos del río, supongo, las acequias principales, los azarbes, sí, y el paisaje, ¿no?, de la huerta. El recorrido es entre bancales, entre bancales de alcachofa, y sobre todo también huertos de limoneros y de naranjos. Es un recorrido que principalmente también va por toda la red de acequias y azarbes, principalmente, de ahí la de Ruta del Agua. Y visita o se recorren los principales hitos del recorrido, que son, en este caso, vamos a ir a la Azud Alfeitamí, después hablará Gregorio de ello, desde ese punto. El recorrido transcurre por la zona cero, pasa por el Marquesado de Río Florido, que es una zona históricamente muy importante para Almoradí, y acaba bueno, no acaba, realmente continúa, pero otro de los hitos importantes es el Árbol de los Mazones, un emblema también del medio ambiente ahora mismo, un ficus de más de 100 años, que también en este programa podemos después verlo. El recorrido continúa por la trama urbana, desde hacer un recorrido por todo el centro urbano, con lo cual también todos los que vengan a hacer esa ruta podrán conocer parte del patrimonio urbano de Almoradí. Y bueno, además también con la facilidad de poderlo hacer en diferentes tramos. No se ha planificado, porque son casi unas 6 horas de recorrido, pero lo que se ha hecho es
planificar, hacer los 6 tramos diferentes o 5 tramos diferentes para que se pueda hacer en diferentes días y al final, pues bueno, podamos disfrutar también de la gastronomía, podamos quedarnos a comer y tranquilamente en un siguiente día hacer otra edición. ¿Y de dónde vino la gente? Aparte de aquí del pueblo, imagino que iría alguien también, pero ¿tienes así estadísticas de dónde vino la gente realmente nos sorprendió muchísimo porque hay muchísima gente de los pueblos cercanos, vinieron de Orihuela, vinieron incluso de Alicante y de Sax, vinieron también un grupo de amigos, también se apuntaron. Y ahora, a partir de ahora, lo que se puede hacer es libremente, porque también hay una aplicación, una aplicación que es almoradisrutadelagua.com, y esa aplicación lo que se hace te va geolocalizando y la puedes hacer la ruta perfectamente sin ningún problema. Sabemos que tu pueblo, las cosas, las costumbres, las tradiciones de aquí de Almoradí a ti te encantan, porque te seguimos por las redes sociales y bueno, y los que te conocemos también. José Antonio, como concejal de turismo, a ver, ¿qué te engancha de Almoradí? A ver, ¿qué...? Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo te podría vender muchísimas cosas. Pues tú vende lo que quieras porque nos ven muchas personas. Creo que esta ruta del agua es un punto más, que se añade a lo mucho que ya había hecho, que hay mucho. Creo que tenemos una gastronomía también muy importante, tenemos una asociación de restaurantes que es un referente. Eso nos ha permitido hacer unas jornadas gastronómicas anuales que son un referente, como digo, a nivel comarcal. Tenemos la alcachofa, que duda cabe que la alcachofa también atrae muchísima gente, y tenemos un mercado que es único en la provincia porque tiene un interés turístico provincial, ya digo que es único en la provincia con esa... Los sábados hay que decirlo, ¿no? Los sábados por la mañana tenemos un mercado que es único, lleno de actividades que por fin hemos retomado, ya esta semana pasada, llevamos ya un par de semanas haciendo actividades con cierta precaución porque la mascarilla aún no ha terminado, pero sí estamos poco a poco retomando esas actividades y tenemos un pueblo para visitarlo, desde luego para verlo, para disfrutarlo y como digo, para comer, para hacer compras y bueno, tenemos una ruta del mueble también, no hay que olvidar que tenemos una oferta comercial de las más importantes también de la provincia, con lo cual hay mucho por hacer aquí en Almoradí. Pues nada, pues mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias como siempre por tu participación. Un placer siempre, Pascual, muchas gracias. Estamos con Gregorio Canales Martínez. Gregorio, eres geógrafo, bienvenido a Televisión Vega Baja, a este programa de la Ruta del Agua, que es lo que nos traes hoy, y estamos en un punto emblemático en uno de los tramos del río por aquí en Almoradí, que es el Azud de Azeitamí. ¿Qué características o qué tiene de especial esto? ¿Nos lo puedes contar? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y sobre todo también al Ayuntamiento que ha contado conmigo para esta Ruta del Agua. El Azud de Azeitamí es un hito importante en el regadío de la antigua huerta de Orihuela, hoy lo que es la Vega Baja del Segura. Es el quinto azud de los que tenemos en la comarca, emplazado en el eje del río, y para mí es un azud de transición. La parte alta, aguas arriba, vendría a ser la huerta histórica, la huerta medieval, esa huerta que ya queda recogida con los azudes en el libro de repartimiento de las sierras de Orihuela. En cambio, el azud de Azeitamí significa una obra de nueva creación, puesto que su realización es de 1571 y fue una pieza clave para acometer el proceso de desecación del Gran Almarjal, que es la parte de los terrenos más deprimidos, más bajos, que junto a la desembocadura del río Segura. Es decir, toda esa cota de altimétrica que queda por debajo de los 10 metros de altitud. Pues un punto clave para esa desecación fue precisamente el azud de Azeitamí. El azud de Azeitamí supuso para Almoradí el progreso y el nacimiento como entidad municipal, puesto que unos años después de su construcción se consigue la independencia municipal de Orihuela, que fue en 1583, de manera que desarrollo agrario vinculado a la cultura del agua, que es lo que caracteriza al espacio de huerta, llevó luego ese ansiado autogobierno y la independencia municipal. Hoy día con la tecnología tenemos muchas formas de poder bombear y elevar el agua, pero hay que pensar que esta huerta empieza a configurarse, a gestarse en el siglo X, en el siglo XI, de manera que había que contar con los escasos caudales de las corrientes y se hacía este pequeño muro
que es transversal al fluir de las aguas, y en la terminación de esos muros, que es el azud propiamente dicho, arranca la red de riego, puesto que toda la margen izquierda del río Segura está a una cota altimétrica por debajo de la solera del río, de manera que el agua ya se distribuye por gravedad. Por eso, en las inmediaciones de Almoradí comenzaba ese Glan Almarjal, esa zona pantanosa, y gracias a este azud se va a acometer un primer intento de bonificación y de saneamiento, que luego en el siglo XVIII va a continuar el cardenal Belluga, que va a culminar todo ese proceso. Por eso digo que el azud de Alfetamí es clave por su posición central en la huerta. De ahí el logo que tiene Almoradí, corazón de la Vega Baja, está en una posición intermedia entre el regadío superior, que viene representado por Orihuela, y el regadío inferior, que es el que se crea en plena zona pantanosa. Es por consiguiente un azud bisagra que conecta un espacio con otro. Es una presa de derivación, o sea, capta el agua porque retiene el agua, al captar el agua te la deriva por estas compuertas que tenemos aquí y ya da inicio a la red de riego, que son las acequias. Para entender ese paisaje tenemos que comprender los circuitos del agua, y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de esa arquitectura del agua. De hecho, en los huertanos de siglos atrás hablaban de la huerta como un gran edificio hidráulico, y lo importante de ese edificio hidráulico era la primera pieza, el azud, que es el que retiene el agua en el río, y luego la segunda gran pieza es la red de riego y avenamiento, que son las acequias y los azarbes, porque son canalizaciones excavadas en tierra, y todo edificio se sustenta en la cimentación, y la cimentación precisamente es ahondar ese edificio, sus muros, en el suelo. Por eso los huertanos antiguos hablaban del edificio hidráulico de la huerta. Ese es un término que está en boga hasta finales del siglo XVIII. Precisamente las ordenanzas de riego del azud de Alfetamí, que son las primeras modernas, por así decir, que están agrupadas en capítulos, son unas ordenanzas de 1793 que las aprueba el Tribunal de Castilla, y en esas ordenanzas se dice que no se emplea el término edificio para la infraestructura hidráulica, porque ese concepto no se entendía fuera del ámbito huertano. Se entiende en Murcia, se entiende en nuestro territorio, pero en cambio en Castilla el edificio era otra cosa, era un edificio aéreo. Aquí estamos hablando del edificio, todas esas canalizaciones que hoy día están entubadas, cimbradas, están sepultadas, pero que en su origen era un espacio de canales donde veías fluir el agua, y donde fluye el agua y llega el agua, llega el desarrollo, llegaba el progreso y llegaba la garantía de subsistencia. La presa lo que hace es retener el fluir de las aguas. Ahora está pasando, y es que quiere decir que esta compuerta está cerrada, como todas las compuertas que hay en los azudes anteriores, en el azud de Callosa, en el azud de Almoradí, en el de los Huertos y en el de las Norias. Con lo cual el agua va pasando para los tres azudes posteriores, que son azudes del siglo XVII, que es el de Formentera, el de Rojales y el de Guardamar. Y hay toda una reglamentación. Por eso las ordenanzas son clave para entender el funcionamiento de la huerta, porque es el pacto y el convenio que hay entre los regantes agrupados y ejerciendo su derecho a voto en los juzgados privativos de agua para poder distribuir el agua que fluye por el río. A mí toda iniciativa que suponga un respeto a la cultura del territorio y a nuestro territorio, después de las décadas que hemos pasado, donde se ha sacrificado tanto el terreno, se ha sacrificado el suelo por otro tipo de economía, el que se ponga en valor nuestra cultura, que es nuestra seña de identidad, yo creo que son acciones que siempre hay que aplaudir. Todo lo que se haga viene en beneficio de ese respeto que tenemos que tener al paisaje, porque el paisaje es algo irreemplazable. Tú puedes comprar un cuadro, lo puedes llevar a otra ciudad, puedes hacer un determinado museo, pero venir y recorrer el paisaje, eso es algo que solo está en este sitio, y todo lo que sea divulgar el conocimiento que encierra la grandeza de este territorio, que es una grandeza que hoy vemos la huerta y la vemos con sus luces y sus sombras, pero piensa que el concepto huerta, cuando nos remontamos al siglo X, al siglo XI, era el concepto de innovación.
porque frente a lo que había, que era un marjal, eran aguas pantanosas, eran aguas donde la economía era la recolección silvestre, la pesca, las hierbas para el ganado, el llevar a cabo sobre ese almarjal un desarrollo agrícola, que es la garantía de subsistencia, eso se consideraba innovación. Hoy día nosotros el concepto de innovación parece que lo hemos perdido por todo el desarrollo tecnológico, pero esto fue innovación en su momento, y fíjate si fue innovación y tan bien hecho y tan bien diseñado, que hemos llegado al pleno siglo XXI y todavía seguimos viviendo de la huerta. Y todavía este azud, que es del siglo de 1571, es decir, del siglo XVI, todavía está en uso y todavía es clave para llevar el agua a la acequia mayor de Almoradí, a la acequia del río, a la acequia de los llanos, etcétera. Aquí lo que llega es limo, por eso nuestra huerta tiene un poder del suelo extraordinario, porque no hay fracción gorda, todo es limus, y eso tiene una riqueza extraordinaria, porque cada inundación iba depositando más limos sobre la superficie agrícola. De hecho, hay autores ilustrados del siglo XVIII que decía que la tierra de nuestra huerta podía servir de abono a la huerta de Valencia. O sea, es una exageración, pero es una forma de ponderar la fertilidad de este llano aluvial que es el Segura. Y claro, vemos esta obra y la vemos a veces como insignificante, porque encima solo estamos viendo la culminación o la coronación de la presa, pero esto tiene más de varios metros de profundidad para hacer ese dique que sea fuerte, que pueda resistir el ímpetu de la corriente con las propias inundaciones. Y tú piensas que esta obra, que se acaba en 1571, se amortiza 2 siglos después. Es decir, hasta finales del siglo XVIII, todos los huertanos están pagando una derrama anual al juzgado privativo de aguas del azud de Alfetamí para amortizar esta obra. Es decir, hoy lo vemos de forma muy rápida, paramos, hacemos una foto y continuamos. Pero hay que ponerse a pensar lo que supuso eso en la época, el tesón, el anhelo y la esperanza que pusieron todos aquellos huertanos y agricultores que nos precedieron a la hora de llevar a cabo el desarrollo y el progreso a su población. Yo creo que la grandeza de la huerta precisamente está en el otro aspecto, y es que una vez después del riego hay que recoger el agua del subsuelo para volverla a canalizar en la red de azarbes y hacer que el territorio no sea pantanoso. Y eso también se empieza a ensayar aquí, porque en la parte norte de Almoradí, lo que es el Saladar, por el norte del Saladar, esa barriada, tenemos la acequia del Mudamiento, que la acequia del Mudamiento nace en el hoyo de la Capitana, es una acequia del siglo XVIII, y esa acequia se nutre del azarbe de Millanares. Y en ese punto del hoyo de la Capitana se transforma de aguas muertas en aguas vivas, es decir, se va a utilizar para el riego, lo cual supone la reutilización máxima de las aguas del río Segura, es decir, que varias veces se extrae ya no del río, ahora de la propia tierra, del subsuelo, para volver a regar más abajo. Y yo creo que eso es un ensayo que se hace aquí en esta zona intermedia y que luego culmina en el siglo XVIII con la bonificación de Belluga al colonizar los almarjales que hoy día son San Felipe Neri, Nuestra Señora de los Dolores y San Fulgencio. Hacemos una parada en la acequia mayor de Almoradí. Aquí estamos con Daniel Martínez, él es del Juzgado Privativo de Agua. Daniel, bienvenido a Televisión Vega Baja. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti, que como siempre no es la primera vez que participas con asuntos relacionados con el agua, que es lo que nos trae aquí. ¿Qué te ha parecido que se haya puesto en marcha este proyecto de la Ruta del Agua? Bueno, considero que es un proyecto muy interesante, porque es un proyecto donde quiere poner en valor todo lo que el recurso agua ha sido de importante en esta comarca y concretamente en el pueblo de Almoradí y en los pueblos aledaños, porque hay que tener en cuenta que nos encontramos ahora en la acequia mayor de Almoradí, pero es una acequia que
expone recursos a varios municipios de la Vega Baja. Concretamente nosotros, el Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí, tiene territorio o zonas de riego en 6 municipios de la Vega Baja, con lo cual es importante, y la ruta del agua es muy importante porque estando tan cerca es tan desconocida, y yo creo que para la gran mayoría ya se nos estaba olvidando, o se les estaba olvidando, sobre todo a la gente joven, de dónde venimos, y que aquí el agua ha sido un recurso vital y que ha sido lo que ha implantado a la población aquí y que ha hecho que hasta nuestros días estemos y sea la Vega Baja lo que es. Si crees que la gente joven pasa un poco de esto, ¿son solo los agricultores los que se ocupan o conocen para qué vale realmente? Evidentemente, aquí ha habido una separación de mundos. La gente joven se ha separado muchísimo del mundo agrario, del mundo agrícola, de la importancia del mundo agrícola, de la necesidad de preservar y poner en valor y mantener todo lo que es el tema que está alrededor del agua y alrededor de la agricultura. Y, lógicamente, hoy en día podemos encontrar gente que no sepa lo que es una acequia. Le preguntas en los colegios qué es una acequia, qué es una zarbe, para qué sirve una zarbe, para qué sirve una acequia, qué es una isla de riego, cómo se riega aquí, por qué se riega por gravedad. Todos son términos que aquí toda la vida, hasta hace 40 años, era todo el mundo dominaba y todo el mundo sabía, y que hoy en día se está quedando como un recurso que solamente conoce la parte de la población a la que le afecta, como puede ser los agricultores. Bueno, estamos hablando de la ruta del agua, y estamos en el 2021. Todavía sigue siendo muy importante, claro, el agua para esta población. Me decías, bueno, para esta población y para toda la comarca, me decías que ahora mismo la acequia, bueno, no llevaba mucha agua, porque me ha llamado la atención muchísimo, ¿no?, el que hayas dicho que puede haber algún establacho o compuerta, como se llama, ¿no?, abierta, y que estén aprovechando para regar en otras zonas un poco más arriba, incluso hasta 10 kilómetros de aquí. Sí, sí. Concretamente hay que tener en cuenta que esto tiene un repartimiento de lo que es la tanda, que se llama, que es el periodo de tiempo que pasa entre turno de riego y turno de riego de 15 días. Entonces, en esos 15 días su sistema de riego es diferente. Entonces, tienen varias tomas abiertas para que este caudal se pueda distribuir y llegue a todas las zonas, porque si no tardaría su ciclo de riego, de ser de otra manera, sería mucho más largo, porque poder llevar el agua de una zona luego a otra zona, y así, con una forma más radial, se consigue que el agua llegue a todas partes y que el ciclo se acorte un poco y que el agua pueda llegar en ese ciclo de riego a todas las partes y se pueda distribuir bien. Entonces, ese es el tema por lo cual te he comentado anteriormente que existen tomas abiertas. Entonces, aquí en esta acequia, al mismo tiempo, pueden estar regando 4, 5 y hasta veces hasta 7 agricultores al mismo tiempo, lógicamente con una cantidad más reducida, porque no es el caudal total que es capaz de transportar la acequia, pero sí el caudal suficiente para poder regar en sitios diferentes y de esa manera ser capaz de poder irrigar toda la zona que mantiene el Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí, que concretamente aquí en Almoradí es toda la zona de huerta, en esos 15 días de tanda. Este agua que vemos transcurrir ahora aquí por la acequia, ¿cuál es su final? ¿Dónde llegaría? En estos momentos, ahora la que está pasando aquí va a término de Dolores. En estos momentos, concretamente hoy, la acequia mayor está regando en 2 términos, que es término de Daya Nueva, por 2 acueductos, que es la acequia de Llanos y la acequia de Cotillén, y en término de Dolores, por el acueducto de Las Parras, que está muy cerca de donde nos encontramos ahora, y luego en la que sigue pasando por aquí, que llega a término de Dolores, lo que nosotros llamamos el término de Hilas. Entonces ahora en este momento está regando en 2 términos, casualmente fuera de Almoradí, en ningún momento en Almoradí. ¿Y podemos hablar de la calidad del agua, Daniel? Bueno, la calidad del agua es la que nos suministra la Confederación. Lógicamente no podemos hablar que es una calidad óptima, pero sí que en estos últimos años hemos tenido una mejoría importante. Es una mejoría muy importante respecto a los años 90, donde al no haber sistema de depuración y haber una potente industria agrícola de conservas, pues el agua venía con bastante peor calidad. Hoy en día el agua viene de mejor calidad. Hay que tener en cuenta que el agua, nos encontramos en la parte última del río, que si todo el mundo hablamos de la eficiencia de los riegos, porque es un riego de reaprovechamiento, donde empieza regándose en Calasparras los arroces, por ejemplo, en estas fechas, y se termina regando en Guardamar, con un reaprovechamiento y una recirculación del agua. Cuanto más abajo llegamos, esa recirculación de agua hace que su calidad no sea la idónea, pero bueno, es de buena calidad.
tiene matices que se pueden arreglar y tienen cosas todavía que todavía se puede arreglar, como son algún tema de algún vertido de agua salobre de los nuevos regadíos de los campos, etcétera, etcétera, o algún control todavía mayor del tema que yo creo que cada vez Europa se mete más con ello, que es el tema de los abonados, de no abusar de los abonados, porque al final los abonados no dejan de ser sales, y eso lo que hace es que las aguas pues empeoren un poco. Pero bueno, ahora, actualmente y en los últimos años la calidad es aceptable para el riego. Bueno, daría casi para un programa hablar de eso, del agua, de la calidad del agua y tal. Pero, ¿qué les dirías a la gente, así como un mensajico para el que no sepa todavía lo que tenemos aquí en esta ruta del agua? Lo primero que le diría es que yo creo que todo pueblo, toda comarca tiene que conocer su historia y sus tradiciones. Y el agua aquí es parte de nuestra historia y parte de nuestras tradiciones. Y yo creo que cualquier habitante de esta Vega Baja, seguro que si su padre no, su abuelo ha sido agricultor y ha estado en la agricultura. Hace 50 años era la mayor industria y la mayor potencia económica que había. Entonces, lógicamente, tenemos que potenciar eso, tenemos que darle importancia, tenemos que recuperar eso y que una cosa muy importante, y es un mensaje medioambientalista, este sistema de riego hace que esta comarca sea lo verde que es y la mantengamos como la mantengamos. La importancia de cuidar esto y mantener esto puede estar en nuestro medio ambiente y en nuestro futuro de poder vivir y tener una zona tan agradable como la que tenemos actualmente. Pues como siempre, muchas gracias por tu participación, Daniel. Vale, a vosotros. Bien, pues siguiendo nuestra ruta del agua, estamos en un sitio emblemático, en una finca con un ficus que tiene más de 100 años. El sitio es la finca de los mazones. El árbol también se conoce como el árbol de los mazones, a pesar de ser un ficus. Y con nosotros queremos darle la bienvenida y las gracias por atendernos. Está Juan Manuel Fernández Ayala, que es el presidente electo del Club Rotary de aquí de Almoradí. ¿Es así? Así es, sí. Bueno, el motivo de que os agradezco que estéis aquí, lógicamente, esto es un árbol, como tú bien has dicho, que es un ficus microfila, tiene más de 100 años, es un árbol protegido por la Generalitat Valenciana y ya lo podéis ver, esto es precioso, parece que te acoge, te abraza, cuando entras te da las gracias. Y este es un proyecto de hace 3 años que los rotarios de aquí de Almoradí pues quisimos poner en marcha. Nos pusimos en contacto con la familia de los mazones, que es propietaria del solar y propietaria concretamente de este árbol, y firmamos un contrato con ellos de mantenimiento y rehabilitación de este árbol para su visita y posteriormente. O sea que nosotros vamos a estar aquí ojo a visor para que este árbol siempre esté limpio y esté en funcionamiento para que la gente se pueda visitar. Y hablábamos de sitio emblemático porque claro, es un árbol que habrán pasado un montón de generaciones por aquí a hacerse la foto, camino del río, precisamente, ¿no? ¿Quién de Almoradí no se ha parado a hacerse una foto bajo el ficus, ¿no? Es normal, bueno, ya veis la magnitud de este árbol, la copa que tiene, o sea que esto no es que se vea de aquí, esto se ve desde Almoradí. Entonces, claro, llama la atención, porque es que es tan inmenso que la gente incluso lo ha tomado ya como una cosa normal, el venir aquí, sentarse, por la tranquilidad, la paz que te da, luego lo estás observando, o sea que es un sitio muy bonito, sí. La verdad es que sí, un sitio así recogido, después de estar toda la mañana grabando ahí cerca del río y cerca de las acequias con el sol que hoy cae de justicia, venir aquí se está sí, se está muy fresco y se está muy bien. Juan Manuel, me contabas que este proyecto que lleváis, que está englobado dentro de un área de medio ambiente, me contabas que no estaba contemplada, ¿no?, en el Club Rotary hace unos años. En realidad hace 3 años, cuando empezamos a hacer la limpieza, el mantenimiento, la rehabilitación de este entorno, pues nuestro interés era el coger y llevar que se llevó a la Asamblea de Ceuta un proyecto con el árbol de los mazones, porque nuestro interés era de que si es posible que hubiera una ayuda o algo que pudiera, digamos, incluir al medio ambiente.
Entonces, pues a raíz de algunos escritos, a raíz de la presentación del proyecto en Ceuta, pues en la convención de Boston en Nueva York, en Estados Unidos, pues se llevó a cabo, se presentó nuestra solicitud y hemos tenido la suerte, bueno, suerte y el trabajo, lógicamente, del Club Rotario de Almoradí, de que se haya abierto otro área de interés, que es la séptima, que es el mantenimiento del medio ambiente. Eso engloba a lo que es Rotary Internacional, a miles de clubes de todo el mundo, y vamos, para nosotros ha sido una satisfacción inmensa en que un club pequeño y de una localidad como es Almoradí hayamos conseguido tanto. Bueno, pequeño aquí, claro, en Almoradí a nivel local, pero luego el club se extiende indudablemente a nivel provincial, a nivel nacional y no sé cuántas. Bueno, aquí esto es un distrito, el distrito 2203, y hay clubes lógicamente en todas las localidades. O sea, pero cada club es distinto y autónomo, o sea, que hace sus proyectos determinados, hace sus líneas de actuaciones, o sea, que cada uno funciona, digamos, autónomamente. Sí, dentro de una línea. No quiere, efectivamente, no quiere decir que en un momento determinado se puedan hacer proyectos conjuntos con otros clubes. Por eso digo que la importancia que tiene esta nueva área de interés aprobada por Rotary Internacional es que el Club Rotario de Almoradí es el que haya apostado y haya luchado y a raíz de eso se haya conseguido esa área. Bueno, pues aprovechando que tenemos las cámaras hoy aquí en Almoradí, aprovechando la ruta del agua y que el río pasa por aquí, ¿cómo está el Club Rotary en Almoradí? Pues con una salud, vamos, envidiable, de verdad. Es un club muy consolidado, muy sólido, si Dios quiere y no pasa nada, con nuevas adquisiciones de personas que quieren entrar, quieren ayudar y quieren aportar su granito de arena y aportar sus voluntades para crear un mundo mejor y ayudar un poco en lo que se pueda. Muy bien, Juan Manuel. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Y vamos a seguir disfrutando de la sombra del ficus. Pues sí, aquí se está a gusto, ¿verdad? Muy a gusto. En la Pues gloria, nada, diría pues yo. estáis invitados a que vengáis y aprovecho la cámara para decir que vamos, que todo el mundo que pase por aquí lo vea porque esto es una cosa muy preciosa, de verdad. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias y muy Juan Manuel. amables. Gracias. Adiós, buenos días. Adiós. Pues desde este sitio emblemático de Almoradí, aquí, a la sombrita del árbol de los mazones, ponemos punto y final a la ruta del agua hoy, en este programa. Como siempre, esperamos y deseamos que haya sido del agrado de todos y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Comarca 27. Cuídense y procuren ser felices.